vuelto, después de ser absolutamente vejada y apuñalada mientras se me comentaba que parecía que estuviese grabando con una webcam de 2007 y un micrófono sacado de una cacharrería. He vuelto. Si tenéis algún problema con la imagen y con el audio de mis vídeos, yo ahora estoy probando cosas nuevas, pero ¿sabéis? Siempre podéis hacer una cosa, Bizum. Porque aquí no todo el mundo tiene un poder adquisitivo de la hostia, no todo el mundo puede gastar su pobre sueldo en una camarita o un micro. Espero que, por ejemplo, este vídeo tenga mejor calidad, porque estoy probando cositas nuevas que un seguidor me dijo. De la Judith Editora, no va a haber buena calidad, al menos de audio, a no ser que pueda conseguir mejorarlo después, ya que se me paró el micro a la mitad. Está ejerciendo un grave abuso de poder sobre mí, la tecnología ahora mismo. Pero, siguiendo con el tema del poder adquisitivo, no del poder adquisitivo, sino del poder, es de lo que vengo a hablar hoy. ¿Quién tiene el poder o qué es el poder? Supongo que para hablar del poder, primero tenemos que hablar de quién lo tiene, porque para que exista un poder, alguien tiene que ejercerlo o tenerlo, ¿no? Así que empezaremos con la pregunta más básica que podemos tener. ¿Quién tiene el poder? Probablemente tú me dirás que es un presidente, un juez, un empresario, un multimillonario y esa gente que sí que se puede permitir una webcam de calidad o una cámara de calidad y un micro de la hostia. Es decir, pensamos que el poder es algo que alguien posee y que se puede entregar o quitar. Y bueno, quizás no es una perspectiva tan distinta de la realidad, aunque a mí me gusta más el enfoque que le da Michel Foucault. Él cambió esta perspectiva o esta manera de entender la idea dentro de la política, la educación, la familia, las relaciones de pareja e incluso en las relaciones sí. Voy a tener que usar bastantes eufemismos porque estaremos hablando de abuso de poder y tal como voy a explicar ahora, de abusos. Entonces, si te tigrea o lo que sea, te saltas el vídeo y te vas a ver todos los millones de vídeos que tengo que no valen para nada, como este. Así que no te preocupes, no te pierdes nada, bebé. Bueno, pues voy a seguir. En este vídeo te voy a explicar qué quería decir Foucault con la idea que nos propone y por qué considera que el poder está presente en todas partes y cómo esta teoría nos puede ayudar a comprender dinámicas como, por ejemplo, la que decía de los... Así que primero vamos a hablar quién fue Michel Foucault. Pues fue un filósofo y historiador francés, evidentemente con este apellido no podía ser otra cosa, del siglo XX. Y durante esa época en la filosofía política se solía preguntar quién tiene el poder. Entonces, para autores como Hobbes o Weber, la respuesta estaba relacionada más bien con el Estado, con las leyes o las instituciones. Pero Foucault pensó que la pregunta en sí estaba incompleta. En lugar de preguntar quién tiene el poder, se tiene que preguntar cómo funciona el poder. Porque incluso cuando el Estado no está presente, seguimos obedeciendo ciertas reglas. Nos vestimos de cierta forma, nos comportamos de determinada manera, sabemos cuándo debemos guardar silencio y cuándo no, qué conductas son aceptables y cuáles no. ¿Y quién nos enseñó todo eso? No fue un gobierno o un ente etéreo. Lo hicieron nuestros padres, nuestros profesores, la escuela, la religión, la medicina, los medios de comunicación y muchas otras instituciones. Por eso Foucault afirma que el poder realmente circula constantemente entre nosotros, no es algo que se posea. Y de aquí viene una de las frases que más repito cuando alguien habla de abusos de poder y abusos. Y es que el poder no se tiene, se ejerce, que es una de las ideas más famosas de Foucault, probablemente. Cuando dice que el poder no se tiene, quiere decir que no es una propiedad, no es un objeto, sino que es una relación. Es decir, existe únicamente cuando una persona influye sobre las acciones de otra. Por ejemplo, un profesor tiene autoridad dentro de clase, pero esa autoridad existe porque hay una relación educativa. Cuando termina la clase, esa misma persona deja de tener ese poder, ¿no? Esa relación o muchas de esas capacidades que tiene dentro del aula. Lo mismo ocurre con un médico. Tiene autoridad para recomendar tratamientos dentro de su consulta. Y esa autoridad también depende de la relación con el paciente. El poder aparece únicamente cuando existe una interacción entre personas. Por eso Foucault dice que el poder es una acción sobre acciones. No consiste solamente en obligar mediante la violencia, la fuerza, sino que consiste en orientar, guiar, limitar, condicionar e influir.
hacer que ciertas opciones parezcan posibles y otras imposibles. Y esto ocurre continuamente en la vida cotidiana. Y aquí suele aparecer una confusión importante. Cuando Foucault dice que el poder está en todas partes, no quiere decir que todo sea malo. Quiere decir que todas las relaciones humanas implican un cierto grado de influencia. Los padres educan, los maestros corrigen, los médicos aconsejan, los jueces sancionan, los entrenadores disciplinan, incluso los amigos también se influencian entre ellos. Todas esas son relaciones de poder. La diferencia está entre cómo se utiliza el poder, porque ejercer poder no equivale automáticamente a abusar del poder. Un profesor necesita ejercer cierta autoridad para enseñar. Los padres necesitan establecer límites para proteger a sus hijos. Esas relaciones y ese poder pueden ejercerse de forma ética y respetuosa. El problema aparece cuando una persona utiliza esa posición para beneficiar únicamente sus propios intereses y anular la libertad del otro. Es ahí donde se transforma en dominación. Otro aspecto revolucionario de la idea del poder que proponía Foucault es que no solo prohíbe, también produce. ¿Pero produce qué? Pues produce conocimientos, produce normas, produce identidades, formas de entender el mundo, ya que desde pequeños aprendemos cómo debe comportarse un hombre, cómo debe comportarse una mujer, qué significa ser un buen estudiante, qué significa ser exitoso, qué significa ser buena madre, qué significa ser inteligente. Y aunque todas esas ideas parezcan naturales, Foucault te diría que muchas son construcciones sociales que se mantienen mediante distintas relaciones de poder. Incluso la manera en la que entendemos la sexualidad cambia con el tiempo, pero no porque cambie la biología humana, sino porque cambian los discursos sociales, médicos, religiosos, legales y culturales. Por eso Foucault dedicó gran parte de su vida a estudiar cómo las sociedades producen determinadas formas de pensar sobre el cuerpo, el sexo y la normalidad. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues con los de los que estaba hablando antes. Pues aquí es donde la teoría de Foucault resulta especialmente útil. Cuando escuchamos la expresión de muchas personas imaginan únicamente violencia física, pero en muchísimos casos el elemento decisivo no es la fuerza. Pensemos algunos ejemplos. Un adulto frente a un niño, un entrenador frente a un deportista, un sacerdote ante un monaguillo, un profesor frente a un estudiante, un jefe ante un empleado, o un amigo o pareja en el que confías, incluso puede decidir ejercer poder. En todas estas situaciones existe una diferencia importante de autoridad, dependencia o confianza. La víctima puede sentir que no tiene libertad para negarse. Puede tener miedo a perder su trabajo, recibir un castigo, de que nadie le crea, decepcionar a la familia, perder esa amistad. Y aquí vemos claramente la idea de Foucault. El poder no necesita recurrir siempre a la violencia física. Muchas veces funciona porque organiza las posibilidades de acción de la otra persona. La víctima siente que decir no tiene consecuencias demasiado costosas y en ocasiones decir no ya no es una barrera en cuanto al consentimiento. Muchas veces decir no a día de hoy significa absolutamente nada, porque por mucho que digas no, la persona que en ese momento está ejerciendo el poder decide seguirlo ejerciendo y pasarse ese no por el pito. Y precisamente por eso en ámbitos jurídicos y éticos el consentimiento debe ser libre, informado y sin coacción. Cuando una relación de autoridad elimina o condiciona seriamente esa libertad, la capacidad de consentir queda gravemente comprometida. Foucault también ayuda a comprender por qué muchas víctimas tardan años en denunciar. Algunas personas se preguntan, ¿por qué no habló antes? Bueno, pues desde una mirada Foucaultiana, esa pregunta ignora que el poder puede producir silencio. La persona puede sentirse culpable, como decía, pensar que nadie le creerá, incluso creer que fue responsable, y puede haber sido manipulada durante años. El poder también constituye esas formas de interpretar de la realidad. No solamente controla mediante amenaza, también moldea lo que una persona percibe sobre sí misma. Igualmente, eso no significa que todas las víctimas reaccionen igual. Cada experiencia es diferente y está influida por múltiples factores personales, sociales, contextuales, de nuestra propia historia de aprendizaje.
Por ende, la teoría de Foucault ofrece una herramienta para analizar estas relaciones de poder, no una explicación única de todas las experiencias. Sin embargo, Foucault no era completamente pesimista en esto. También decía una frase muy importante, que es que donde hay poder, hay resistencia. Si el poder fuera absoluto, nadie podría cambiar nada. Y aquí la historia nos ha demostrado lo contrario. Las personas denuncian, las leyes cambian, los movimientos sociales transforman la cultura, las víctimas encuentran apoyo y las instituciones pueden ser cuestionadas. Puede darse la vuelta a la tortilla, porque como el poder no se tiene, sino que se ejerce, podemos... No estoy incitando para nada a ningún tipo de revolución y a que el proletariado tome el poder. En fin, se demuestra que ninguna relación de dominación es completamente invencible. Así que la gran aportación de Foucault fue enseñarnos que el poder no vive únicamente en los gobiernos o las leyes, sino que atraviesa toda la sociedad. Está presente en todas nuestras relaciones cotidianas, en la educación, la familia, el trabajo, las amistades, las parejas, las relaciones sexuales. Comprender esto nos ayuda a entender que los no pueden analizarse únicamente como actos individuales de violencia. También implican relaciones de autoridad, dependencia y control que limitan profundamente la libertad de la víctima. La teoría de Foucault, no obstante, no sustituye las explicaciones psicológicas, jurídicas o criminológicas del abuso, pero ofrece una perspectiva complementaria y que creo que es muy importante, porque al final nuestra historia de aprendizaje tan ligada a estas relaciones de poder son los que nos acaban construyendo. Y desde esta perspectiva, pues se puede entender cómo las relaciones pueden reproducirse. ¿Y por qué es tan importante construir entonces instituciones y relaciones donde ese poder esté sujeto a límites, a rendición de cuentas y a un respeto por la autonomía de las personas? Y para acabar, quiero dejar una pregunta. Si el poder está presente en todas nuestras relaciones, ¿cómo podemos ejercerlo de manera ética y sin convertirlo en una forma de dominación? Déjamelo en los comentarios y continuamos la conversación. Y bueno, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que si me estáis viendo como muy descentrada todo el rato es porque tengo en un lado lo ves, en el otro lado de la cámara estoy mirando que esté todo bien para que luego, ya ves tú, todo por vosotras, todo por vuestra calidad de imagen de la que tanto os quejáis. Así que ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle like, compartidlo, haced todas esas cositas que se hacen con un vídeo, porque si no, ya sabéis que por las noches lloro. ¡Chao!